Les pido que abran sus Biblias. Antes de empezar, les pido que abran sus Biblias para que ya lo tengamos listo en 2 de Crónicas 16. Hernán Cortés, el famoso conquistador de quienes los mexicanos no tenemos muy buenos recuerdos. Hernán Cortés fue enviado por Diego de Velázquez, gobernador de Cuba en ese entonces. Fue enviado a hacer una pequeña incursión a las tierras de lo que sería la Nueva España, o sea, México. Y cumpliendo las órdenes de Diego Velázquez, con quien, por cierto, no se llevaba muy bien, Cortés, al ver desembarcar en el puerto de la Veracruz, así le llamó, al desembarcar en el puerto de Veracruz y ver toda la extensión de tierra y empezar a darse cuenta de la gran riqueza que era lo que movía a estos hombres, sus búsquedas de riquezas, su afán de conquista, al ver todo lo que podía lograr y al ver todo el reto que había delante, decidió quedarse y no regresar como se le había mandado hacer, porque había sido una pequeña incursión a la que él había sido enviado. Decidió no regresar y comenzar la conquista con sus medios de la Nueva España. Fundó entonces lo que se le llamó la Villa Rica de la Veracruz e instituyó un ayuntamiento que dependía solamente del rey de España, no de Diego de Velázquez, este gobernador de Cuba. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con Hernán Cortés en esta decisión, y algunos quisieron volver a Cuba cumpliendo las órdenes que se les había dado. Sin embargo, el intrépido Hernán Cortés, como era, y astuto, decidió hacer algo para evitar que se le fueran. Hunde todos los barcos con los que podían regresar a Cuba, de manera que no había manera en la que algún soldado inconforme pudiera regresar y decir lo que Hernán Cortés pretendía hacer. Hunde los barcos. No había retorno. Tenían que empezar la conquista ahora a precio de su propia sobrevivencia. No solamente porque había riquezas que obtener, no solamente porque había un territorio que conquistar, sino ahora tenía que conquistarlo porque si no, morían. Si no, no sobrevivirían. Hernán Cortés hizo eso movido por su intrepidez y por su astucia. Y es algo que hoy podemos recordar de la historia y que podemos aplicar como un ejemplo de algo que en la vida cristiana, ahora por buenas razones, podemos hacer. Algo que en la vida cristiana necesitamos hacer, no movido por las razones del conquistador, claro, pero sí hay cosas en la vida cristiana a las que les tenemos que dar unos cañonazos para que se hundan. Hay cosas en la vida cristiana, opciones en la vida cristiana, barcos que tenemos que hundir, porque si no los hundimos, siempre tenemos la opción de regresar, de montarnos a esos barcos y volver
a lo de antes, de tomar esas opciones, de huir, de no conquistar, de no seguir adelante, sino que cuando la cosa se ponga dura, tomar la opción fácil. Todos los cristianos necesitamos hundir ciertos barcos en nuestra vida espiritual, en nuestra mente y nuestro corazón, dejarlos de considerar opciones y hundirlos definitivamente para entonces poder prosperar, edificar una vida cristiana sólida, para poder ser de mayor bendición a otros, para conquistar, sencillamente para que no nos estorben. Son opciones a las que debemos renunciar. Si no los hundimos, tarde o temprano volveremos a los mismos y no lograremos nada, no conquistaremos nada. Así se encuentra la vida de muchos. Así estaba mi vida hace tiempo, cuando todavía algunos barcos en mi vida permití que estuvieran ahí en el puerto esperándome mi graciosa huida ante los retos de la vida cristiana, esperando esa opción para entonces volver atrás y no sufrir tanto, volver atrás y no avanzar. Sin embargo, esos barcos son barcos de fracaso. Así se deberían llamar. Son barcos que Dios quiere que abandonemos. Y más que abandonarlos, que los hundamos para no volverlos a usar. Quiero compartirles 3 barcos que tenemos que hundir ya completamente nuestra vida cristiana. 3 opciones a las que debemos renunciar ya si queremos avanzar y ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida. 3 opciones que debemos ya desamarrar del puerto y darle los cañonazos de la palabra de Dios para que se hundan y ya dejen de ser opciones y dejen de estorbarnos y nos ayuden a depender más de Dios completamente y nos ayuden a crecer. El primer barco se llama el barco de la confianza en el hombre. Confiar en el hombre. Ese es el primer barco que hay que hundir. Esta es una de las opciones o salidas que nos vemos tentados a tomar cuando estamos en dificultades. Tomamos este barco de la confianza en el hombre, de confiar en el hombre, lo tomamos cuando ponemos nuestra esperanza en otras personas y en lo que ellas pueden hacer por nosotros, para ayudarnos, para arreglar nuestras situaciones. Y desplazamos a Dios y lo ponemos en segundo término porque estamos confiando en las personas o en nosotros mismos. Nos olvidamos que Dios es la primera persona interesada en ayudarnos y quien más puede hacerlo, pero empezamos a confiar en los demás. Confiamos en los demás que nos resuelvan nuestro problema familiar, económico, confiamos en los demás en que la situación cambie y confiamos en ellos por el conocimiento que tienen. No, esta persona sí sabe. Él sí, se ve que es experto, se ve que estudió. Por las influencias que tienen, no, pues él conoce a mucha gente. Me junto con él, me conviene porque conoce y tiene influencias. Esto me puede resolver mi problema en el gobierno. Nomás le hago unos cuantos favores. Confiamos en el hombre porque vemos el poder que tiene, ¿no? Este sí tiene poder, este sí puede. Económico, poder político, lo que sea, tiene poder y me puede resolver las cosas. Confiamos en la gente por la relación que tenemos con ellos. No, pues si somos compadres. A ver, cristianos compadres. ¿Qué no es eso de compadre y comadre algo que viene de una tradición religiosa que a Dios no le agrada?
Mejor amigos y amigas, ¿no? Pero confiamos, no, ese es mi compadre. No, ¿me va a ayudar? Pues ¿a poco no? Pues yo también lo he hecho con él. O confiamos en el hombre por la aparente disposición que tienen de ayudarnos. No, hombre, esta persona no me dijo que me iba a ayudar y me bajó el cielo, la luna y las estrellas y me dijo que él se encargaba de todo y entonces que no hubiera problema, que yo no me preocupara, que él lo iba a hacer todo y entonces ponemos nuestra confianza en el hombre. Por cualquiera de estas razones. O tal vez confiamos mucho en nosotros mismos. No, pues yo puedo. Yo soy suficientemente ducho. Tengo intelecto, me ha salido bien las cosas, he maniobrado y todo ha salido bien, así que yo puedo, no necesito de los demás. Sin embargo, esta opción, tarde o temprano, a veces más tarde que temprano, pero tarde o temprano, el subirnos al barco de la confianza en el hombre, desplazando a Dios, traerá tarde o temprano desilusión. ¿Cuántos de nosotros hemos sido desilusionados por aquellos en quien confiábamos? Jóvenes ponen su confianza sentimentalmente en un chavo que ni siquiera conocen bien, o en una señorita que ni siquiera conocen bien, se entregan de todo corazón y de pronto empiezan los problemas y salen con el corazón roto. Es que confiar en el hombre es peligroso. Eso no significa que no podamos confiar en nadie. Significa que ¿dónde está el centro de nuestra confianza? ¿Dónde lo estamos poniendo? Y muchas veces lo ponemos en el hombre y cosechamos inseguridad y zozobra. Me acuerdo de un hermano que me dijo que estaba buscando trabajo desde hace tiempo y me estaba diciendo: hermano, mire, Dios contestó esta oración, esta persona quedó de hablarme y me dijo que ya esta semana que entra iba a tener este trabajo con este sueldo y con estas prestaciones y todo eso. Estaba emocionado. Pasó una semana y le pregunté: ¿qué pasó? No me ha hablado. No me ha hablado, yo estoy preocupado, pues ¿qué hago? ¿Le hablo yo? ¿Qué hago? ¿Lo voy y lo visito? Pasaron 2 semanas, tampoco me ha hablado. Y la presión seguía y él seguía sintiéndose más mal. Empezó a caer en la zozobra, en la inseguridad, pasando noches, a veces hasta me dijo: es que no he podido dormir porque no sé qué pasa. Él quedó de hablarme y quedó de darme esto. Dios no quiere que estemos pasando por momentos así de zozobra, de inseguridad, porque estamos confiando en alguien que tal vez a buenas a primeras dijo: no me cae bien, mejor se lo doy a otro. Cuando confiamos en el hombre, también cosechamos, desgraciadamente, tarde o temprano, soluciones pero momentáneas a nuestros problemas. ¿Cuántas veces hemos conocido a hermanos que estaban muy emocionados porque algo iba a pasar, porque algo les prometieron? Avanzaron 1 o 2 meses y después todo el plan, todo el proyecto se vino abajo. ¿Por qué? Porque inició mal. Desde sus cimientos este plan estaba mal. Y porque el hombre falló. Y con ellos el problema es que con eso se viene abajo nuestra estabilidad emocional, empezamos a deprimirnos, hasta le echamos la culpa a Dios porque las cosas no salieron. Confiamos en el hombre y eso a veces genera dependencia. Sí, dependencia. Dependencia, nos hacemos dependientes de otros. Empezamos a dejar nuestras responsabilidades en los hombros de otros, a esperar que otros nos resuelvan cosas que nos corresponden a nosotros. Eso nos vuelve dependientes y nos trae más problemas. Hay un caso en la Biblia de alguien que se equivocó y está ahí para que nosotros aprendamos. Segundo de Crónicas 16 es el caso de Asa, el rey Asa. Dice Segundo de Crónicas 16:1: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa,
rey de Israel, contra Judá. Y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Ustedes el 2, si son tan amables. ¿A quién le envió esos tesoros de plata y oro? A Ben-Hadad, rey de Siria, y le dijo: hay alianza entre tú y yo como la que hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Estos de Siria le luchaban al mejor postor, ¿no? ¿Sí? De Ben-Hadad, de Siria, pues al que les pagara más, a ese apoyaban. Dice el 5, oyendo esto, Baasa cesó de edificar Ramá y abandonó su obra. 6. Entonces, quiere decir que Asa lo que hizo fue buscar la solución de alguien, hacer algún trato político ahí, comprarla a Ben-Hadad para que ya dejara su alianza con el otro. Bueno, hacer ese movimiento. Dice el 7, en aquel tiempo vino el vidente Hanani. Dios está atento a todo lo que hacemos. Vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, fíjense, vemos, ustedes léanlo en el capítulo 14, eran casi 1 millón de personas, de etíopes y libios, etíopes, habitantes del norte de África, ¿sí? De la región de Cus, llamada Cus. Dice, los etíopes y libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Tuvo una victoria maravillosa sobre esas personas que le superaban en número. Pero aquí se equivoca. Y dice el 9, todos juntos: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante, ¿qué estaba haciendo Asa? Confiando en el hombre. Confió en sus maniobras políticas, perdió dinero comprando al otro, logró su objetivo, es verdad. Sin embargo, a largo plazo, fracasó. ¿Por qué? Porque gente como Ben-Hadad, que eran mercenarios, iba a volver a atacar a Israel. Pudiendo haber acabado con el enemigo y ya obtenido paz, si se hubiera apoyado en Dios, no decide hacer tratos con el enemigo y consiguió una paz momentánea. Y como lo vemos más adelante en 2 de Crónicas, Siria constantemente molestó a Israel. Y todo porque ningún rey se atrevió a ponerles un hasta aquí. Así es en la vida cristiana. Cuando nosotros no confiamos en Dios y empezamos a hacer tratos con el hombre, ponemos nuestra confianza en el hombre, maniobras, confiando en que esas maniobras nos van a ayudar, en que en este confiamos, en aquel, y esperamos en esto y en aquello, las cosas nos pueden salir por un tiempo, eso es verdad. Pero a la larga, cada día tendrás que comprometerte más con el mundo, cada día tendrás más cosas que hacer y te verás forzado a hacer cosas que como cristiano no debes hacer. ¿Por qué? Porque cuando el mundo da sus cosas, siempre hay un precio de por medio. Asa se equivocó y el vidente le dijo: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de ¿quién? De los que tienen ¿qué?
Ese corazón perfecto no es perfección de vida. Ese corazón perfecto es un corazón que no tiene dobleces. Es un corazón que no tiene hipocresías hacia Dios, que no confía en Dios para unas cosas y para otras sí. Es un corazón que le ha puesto toda su confianza en Dios. Es un corazón que tiene fe. Y aquí volvemos al punto de los puntos claves de la vida cristiana, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin una confianza plena en nuestro Dios, sin una confianza plena en que Él puede hacer las cosas, nos ama y es fiel, entonces siempre nos veremos forzados, entre comillas forzados, a tomar las opciones que el mundo nos ofrece porque son las salidas más rápidas. Isaías 50, una preciosa porción que les quiero mostrar a los que no han leído esto, nos habla claramente de que debemos confiar en el Señor. Él debe ser el centro de nuestra confianza. Isaías 50, 2 al 10. Estudiemos la Biblia, hermanos, y dejemos que la palabra de Dios nos hable. Isaías 50, 2 al 10. Déjenme leerlo con énfasis. Es una preciosa porción. Dice, Isaías 50, 2 al 10. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Son preguntas de Dios. ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mis rostros de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cerca está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. En toda la Biblia, hermanos, Dios nos pregunta, ¿qué no tengo poder para ayudarte? ¿Qué no es mi mano suficientemente poderosa para socorrerte? En toda la Biblia Dios pregunta eso. Pero muchas veces vivimos negando eso porque ponemos nuestra confianza en otras cosas, menos en Dios. Sucede algo y estamos pensando en quién nos va a ayudar, en quién me lo va a resolver, en quién lo va a hacer. Y empezamos a maniobrar en vez de primero poner nuestra vida en las manos de Dios. Señor, aquí está esta situación, lo dejo en tus manos, yo confío en ti. Dame sabiduría para actuar y hacer lo que es correcto, lo que es mi parte. Lo demás lo pongo en tus manos, si esto ha de salir bien, si esta persona ha de comprarme esto, si este negocio se ha de hacer, si esta persona ha de hablarme y darme este trabajo. Yo no dependo de ellos, yo dependo de ti, Señor. Y si eso viene de ti, que venga, y si no viene, está lo difícil. Si no viene, que no venga. Ahí está lo difícil. Pero el cristiano que ama a Dios y teme al Señor y sabe que Dios tiene todo bajo control, que Dios es el objeto de nuestra confianza, es el único que merece ser el objeto de nuestra fe, porque es el único que nos ama incondicionalmente, porque es el único que es fiel, que siempre cumple sus promesas.
Y Dios merece ser el objeto de nuestra confianza y esperanza porque Él puede cumplir todo lo que promete. Confiamos muchas veces en gente que ni nos ama. Confiamos muchas veces en gente que no cumple lo que promete. Ponemos nuestra confianza en gente que no puede cumplir lo que promete. Y ahí estamos confiando en ellos y en la zozobra, en que qué pasó y qué va a pasar y que sí, nos dan a tole con el dedo y ahí estamos nosotros. Cuando en vez de eso nuestra confianza debería ser el Señor, el cual hizo los cielos y la tierra. Y como pregunta este salmo, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, dice el Salmo 146. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Deberíamos poner nuestra confianza en Dios. Miren, revisemos ese salmo, por favor. Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está ¿dónde? O sea que cuando confiamos en Dios, ¿somos qué? Somos felices. Cuando confiamos en Dios somos felices, cuando confiamos en el hombre no, porque el hombre no nos puede dar la seguridad que necesitamos, el hombre no nos puede dar las soluciones definitivas que necesitamos, el hombre no nos puede dar la prosperidad que verdaderamente necesitamos. Nosotros debemos hundir, hermanos, este barco de la confianza en el hombre si queremos ver a Dios actuando en nuestra vida, si queremos ver cómo Dios obra. Dios puede usar a otros para ayudarnos, es verdad, pero en quien debemos confiar y a quien debemos clamar y en quien debe estar el centro de nuestra confianza es en Dios. Si no hundimos este barco, entonces estaremos recurriendo a Él. ¿Ya lo hundió usted? Qué triste es y qué cabezas duras somos muchas veces, de que la gente nos falla y seguimos confiando en la gente. La gente nos falla y seguimos poniendo. Y entre más viejos nos hacemos, nos damos cuenta de eso. Y aún así, en vez de que nuestra edad nos ayude a saber que el hombre falla, pero Dios no. En vez de que la experiencia nos ayude a saber que si Dios ha de usar a las personas, lo hará Él. Y que si las cosas vendrán, vendrán de Él. Porque cuando las cosas vienen de lo mundo, cuando las cosas nos las da el hombre, siempre vendrá una factura de por medio. Compromisos, dependencia. A veces el mundo nos dice, te doy esto, pero tienes que hacer esto. Tienes que comportarte así, tienes que acceder a esto. Y mucha gente sin convicciones accede a hacer las cosas que están mal con tal de recibir lo que el mundo le ofrece. Lo que viene de Dios jamás será en sacrificio de sus principios. Lo que viene de Dios será la bendición que realmente enriquece y no añade tristeza con ella. Pero hay que hundir este barco. ¿Ya lo hundió usted? No confiéis en príncipes, ni en hijo del hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Quiere usted sentirse seguro? ¿Tener soluciones definitivas? La verdadera prosperidad que viene de Dios, confíe en Dios y siga su camino. Haga lo que Él dice. Espere en Él. Y las cosas entonces vendrán de Él. El segundo barco es el barco que se llama
no hacer lo que debemos. ¿Cómo se llama este barco? No hacer lo que debemos. A todos nos gustaría que nuestro mundo a nuestro alrededor fuera un mundo agradable, sin problemas. Todos los aquí presentes nos gustaría que nuestro mundo alrededor, empezando por nuestra casa, fuera un mundo sin discusiones, sin problemas. No tuviéramos la necesidad de corregir, que no tuviéramos choques con nadie, desacuerdos con nadie, pero vivimos en un mundo real, no ideal. Pero por mantener un mundo así, donde queremos que todo esté tranquilo, muchos practican la filosofía del ni le muevas. Mejor ni le digas, se va a enojar. Evítate problemas. Creo que ese es uno de los dichos más gustosos de la gente. Evítate problemas. Ayer que estábamos en el accidente, a eso de las 2 de la tarde, la escuché también. Mire, evítese problemas, y hágale así, y hágale así. Evítese problemas. ¿Qué? Si evitar los problemas es un lema que nos hemos propuesto los seres humanos. Es peligroso ese lema. No es para tanto. Es la filosofía que han seguido algunos porque pues quieren que las cosas estén tranquilas a su alrededor. Muchos hacen lo que les parece necesario para mantener este mundo tranquilo, sin sobresaltos, calmado. Dios nos mandó buscar y seguir la paz unos con otros, eso es verdad. En Romanos 12 nos dice que lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con los demás. Pero también en la palabra de Dios se nos muestra que hay que corregir a los hijos, aunque no les guste, que hay que exhortarnos unos a otros, que hay que mantenernos firmes en la fe, y eso significa rechazar aquellas cosas que nos quieren mover de nuestra fe. La Biblia nos habla de reprender a los que están obrando mal por el bien de ellos, reprenderlos con mansedumbre, con dominio propio, de forma correcta. También la Biblia nos manda contender por la fe, no pelear, contender. Sin embargo, la opción que muchos toman cuando su mundo de tranquilidad se ve amenazado por inevitables situaciones que se presentan, porque se van a presentar, e inevitablemente situaciones que nos van a poner entre la espada y la pared van a llegar. La salida y el barco que muchos toman es el barco de huir de los problemas, el barco de esconderse, de tratar de evitarlos, haciendo cosas incluso que no están bien, o lo peor, dejando de hacer cosas que deben hacer. Ante tales situaciones, nos guardamos nuestras creencias y muchas veces nos hacemos de la vista gorda y condescendemos con hechos y actitudes que no están correctos, que deberíamos corregir, pero no queremos meternos en problemas. ¿Para qué? Saben, hermanos, debemos aceptar que no vivimos en un mundo ideal, sino en un mundo real, imperfecto. Los problemas a nuestra vida van a venir tarde o temprano. En la Biblia tenemos muchos casos. El primero, José, le iba bien como esclavo con Potifar y de pronto una mujer se le antoja tener experiencia sexual con él y lo empieza a acosar. Él no pidió eso, vino. El caso de los 3 amigos de Daniel en Daniel 3. Estaban a gusto, habían pasado la prueba primera, estaban a gusto al frente del gobierno, de áreas del gobierno de Babilonia, les habían respetado sus creencias y de pronto a Nabucodonosor se le ocurre hacer una estatua y decir que todo el mundo la debe adorar ya, y si no la adora se va al horno de fuego. Y en los tiempos de autócratas así,
claro que cumplían lo que prometían y claro que tenían el poder de matarlos. Y estos hombres no pidieron eso, se vieron en esa situación y tuvieron que ser firmes y lo fueron, gracias a Dios. O sea, algunos otros como Saúl, cuando se vieron también atosigados y presionados por los ancianos y por el pueblo, decidieron no obedecer a Dios y hacer su voluntad. Es que ya entra a la guerra, ya, no esperes a Samuel, va a venir Samuel, dijo que lo esperáramos, pero no lo esperes, ya ahorita vamos a darles crank a todos estos. Ya, y hizo su voluntad y le salieron las cosas a medias, perdió el reino por su desobediencia. No quiso problemas, no quiso decir un no enfático, no quiso que se molestaran, no quiso que las cosas se salieran un poquito de su control. Debemos, hermanos, saber que los problemas van a venir. Jesús dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. La aflicción va a venir, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero si no confiamos, volviendo al punto anterior, ¿cómo podemos apropiarnos su victoria? Pero los problemas van a venir. Si nosotros comprometemos nuestras convicciones, los problemas vendrán de todas maneras. O sea, que si yo como cristiano, de todas formas, no hago lo que digo que creo, y cuando viene la situación, obro por conveniencia y no por convicción, cuando obro la situación, hago lo que está mal porque me conviene y no lo que está bien porque no tengo convicción, entonces, de todas formas, déjeme decirle que los problemas van a venir. O sea, de todas maneras. Los problemas vendrán con los hijos, vendrán. Aunque algunos nos esforcemos porque nuestros hijos, educarlos desde niños y formarlos en la transmisión de la fe de la que hablábamos hace 2 domingos, van a venir porque la carne es la carne y el viejo hombre está. ¿Verdad? Ya mi hijo empieza a hacer sus berrinches y cuando le decimos no a esto, va a unos pasitos y ¡pah!, pega en un mueble. Imagínense lo de 15 años haciendo eso. Es que los problemas van a venir de todas maneras porque vivimos en un mundo imperfecto y vamos a tener problemas, pero vamos a tener más si no hacemos lo correcto. Van a venir más, eso se los garantizo. Si nosotros, hermanos, no abandonamos este barco, no lo hundimos, no le damos unos cañonazos para que se hunda y empezamos a obrar haciendo lo que es correcto delante de Dios, entonces eso no va a evitar que los problemas vengan, al contrario, vendrán más. Por ejemplo, situaciones como estas nos comprometen. Cuando estamos ante la oportunidad de dar testimonio de la fe a familiares y amigos, y hay por ahí algunos familiares que como que han leído la Biblia, otros son medio religiosos, o hay alguno que estudió y como que nos guardamos nuestra Biblia, ¿no? Hay oportunidad, se está hablando de Dios, como para decirles, miren, quisiera compartirles. No, mejor para después. No cabe. La verdad es que, oye, ¿y tú qué piensas de esto, de la religión? Pues hay que llevarla en paz. Ahí está una tremenda oportunidad de hablar del Señor y nos salimos por la tangente. Por ejemplo, cuando vemos a alguien de nuestra familia que tiene malas actitudes o actos incorrectos que deben ser corregidos, ¿y qué hacemos? No le digas nada. Es que todos somos imperfectos, ¿por qué vas a corregir a alguien? Es que se va a enojar si le hago ver que está viendo la televisión muy noche. ¿Sabes? Si dice la Biblia que Jehová al que ama, corrige. Y si es tu hijo el que está viendo la televisión hasta muy noche, corrígelo. Saca la tele de su cuarto. Ojalá que no tengan sus hijos teles en los cuartos, porque eso es tremendamente dañino. La influencia. Debe estar la tele en un lugar donde se pueda controlar y donde se sepa los papás que están viendo los hijos. El internet igual.
No, es que hay que confiar en ellos, hay que enseñarles los principios. Sí, puedes confiar en ellos, pero yo no confío en el mundo, ¿eh? Yo no confío en el mundo y tampoco en la carne, porque aquí está dentro la naturaleza pecaminosa, proclive al mal. Así que si les podemos ayudar a no ponerlos frente a la influencia, hay que hacerlo, no ponerlos frente a esas influencias. Pero, ¿qué pasa? Hay malas actitudes y no, para evitarme una discusión. No, pues es que hay formas maduras de discutir y hay formas de hacerle ver a alguien sus problemas y que debe corregirlos. Por ejemplo, pregúntele, ¿eso que estás haciendo, crees que está bien delante de Dios? ¿Ya? Que se las vea con Dios. Hay formas de sentar a alguien y llamarlo a cuentas y decirle, he visto esto, esto y esto en tu vida. Yo no soy perfecto, pero me interesa tu vida y estas cosas están en tu vida. Por favor, corrígelas porque eso no le agrada a Dios y te va a traer malas consecuencias. No, que no sé qué, que yo hago lo que quiero. Esa es la reacción natural. Pocas personas van a reaccionar, sí, cierto, tienes razón, de veras. Pocas personas van a reaccionar. Se necesita ser muy maduro y sincero para reaccionar así. La mayor parte de nosotros, saca ahí el hombrecillo llamado orgullo, saca ahí y avienta exabruptos. Aguante los exabruptos. Ya usted lo confrontó y eso le va a ayudar a esa persona, ¿o no? Claro, le va a ayudar, ya lo hizo pensar. Y si no corrige su camino, hay otros pasos que dar. Por ejemplo, cuando somos invitados a actividades dudosas o ilícitas, jóvenes, te invitan a algo que sabes que no está bien y viene la presión y la presión y la presión y esa presión no es así, no es coercitiva, no es una presión silenciosa con argumentos. Ya, bueno, ya crecerás un día y sabrás lo bueno. Ya te quitarás el yugo de tus papás, la presión, el chantaje. Mira, si no haces esto tan sencillo como que pues ya no vas a poder salir con nosotros. El chantaje, el mundo es experto en chantajear, con tal que hagas lo que quieren. Y algunos familiares hasta con el amor nos chantajean. No, es que si tú nos amaras, nos dejarías en paz con nuestra religión. Si tú nos amaras, entonces aprobarías esto que hacemos, o por lo menos no dirías nada, esto que hacemos mal. Si tú nos amaras, entonces no estarías yendo allá y entonces... A ver, espérate, una cosa es el amor y otra cosa son mis convicciones. Yo puedo amar enormemente a mi familia, pero si mi familia está mal, yo no puedo estar de acuerdo con ellos. Y tengo que marcar mi raya. Alguien dijo, qué bueno que sea mi amigo Carlos, pero es más amiga la verdad. Qué bueno que sea mi amigo entrañable Carlos, pero la verdad es más amigo que él. Nosotros debemos ser más amigos de la verdad que de esos sentimientos sentimentales con los cuales la gente nos quiere chantajear para que entonces aceptemos hacer lo que quieren que hagamos. Por ejemplo, cuando sentimos la presión social o familiar para hacer cosas que no están bien. Recuerdo que un joven aquí en la iglesia me platicó que fue a la casa de sus familiares, tíos, y que los sentaron todos, ya estaban como que se habían puesto de acuerdo. Ya saben que es cristiano y su familia también. Los sentaron sus tíos, estaban tomando sus cheves ahí, ¿verdad? Echándose las frías con todo lo que la toman, ¿no? No sé cómo les gusta eso, pero bueno. Ahí están. Y la pusieron una enfrente y toda la familia alrededor. Órale, tómatela. No, discúlpame, pero yo no. Tómatela. ¿Qué no eres, hombre? ¿Qué? ¿No quieres convivir con nosotros? Pues eso es convivir. Órale, participa de lo nuestro. Y le empezaron a presionar, ustedes saben a qué me refiero, a presionarlo. Gracias a Dios, él se mantuvo firme. Y claro, se molestó. Y les dijo, yo no voy a hacer eso y déjenme de estar molestando. Y se fue del lugar. Tuvo que salir. Se tuvo que ir a su casa. Y le ponemos un 10 a ese joven.
tiene convicciones. Pero ¿cuántos con cosas mucho menores que esos ya doblan las manitas? Y ahí están condescendiendo y aquí haciendo, ¿cómo se llama? Malabarismos mentales, ¿no? Con los preceptos de Dios. Es que Dios de todas formas me ama y es que no está tan mal y es que tal vez les puedo hablar así de Cristo y ay, hacen malabarismos mentales acá, ¿verdad? Para justificarse. ¿Saben cómo se llama eso? Puro miedote. Miedote atrás. Temor al rechazo, temor a la crítica, temor. Pero hay momentos en la vida donde tenemos que decir, no me importa lo que digan. Hay momentos que tienen que ver con nuestras convicciones, en los que tenemos que decir, no me importa lo que me hagan, no me importa que me rechacen, no tengo nada que perder. El problema es cuando creemos que tenemos cosas que perder. Y entonces el mundo nos chantajea y nos dice, si no haces esto, pierdes esto, ¿eh? Hay momentos en los que tenemos que decir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Como los discípulos lo dijeron. Cuando les dijeron, dejen de predicar a Cristo o si no, les va a pasar lo mismo que al Nazareno. Ellos siguieron haciéndolo. Muchas veces por no tener problemas, por no perder cosas, porque no se enojen, por no quedar mal, porque nos rechacen, condescendemos, cedemos y pisamos nuestras creencias. Y entonces nos damos cuenta de que no eran convicciones, eran creencias. Si nosotros dejamos de hacer lo que debemos por temor a que vengan problemas, estos problemas, hermanos, se van a apagar por un tiempo, pero después, ¿qué va a pasar? Vendrán multiplicados. El padre o madre que no disciplina a su niñito de 2 o 3 años, que hace sus berrinches, no les da sus buenas nalgadas cuando lo requiere, no lo haga, pero espérese dentro de 10 años. Todos los berrinchotes que va a hacer y le va a costar dinero. Y desvelos y otras cosas. Los problemas son mayores. El creyente que no tiene convicciones firmes ante su familia, ¿cómo la familia va a creer? Si la familia va a decir, no, pues este cristiano hace lo mismo que nosotros. ¿Qué diferencia? Por evitarnos un problema, causamos otro más grande. Me acuerdo cuando mis papás que estábamos chicos y nos inyectaban. Mi mamá era la encargada de ajusticiarnos a todos. Hasta la fecha, ¿verdad? Todavía nos ajusticia. Y cuando estábamos pequeños me acuerdo que pues era una lucha, ¿verdad? Y al final, aunque con todo su dolor de su corazón, y ya me tocó a mí, meterle su inyección y dolorosa y de antibiótico, de esas que arden tantito, ni modo, era necesario. Después nos daban la cajita de las mismas medicinas y con esa nos engañaban. Mira, juega con la cajita. Y jugábamos. La sencillez de un niño, ¿no? Pues sí. Un padre que no aplica la inyección por temor al dolor de la aguja, después va a ser más doloroso y difícil hacer una operación para quitar el mal. Si no hay males que se corrigen ahorita, después se multiplican y se hacen más grandes. Tanto se habla ahorita de la prevención del cáncer y prevención, y tienen razón. Pero ¿por qué no hablan de la prevención familiar? La prevención de las vidas, de prevenir a los niños, de prevenir a los jóvenes, de prevenirles, para que en un futuro no estén con sus vidas ahí al borde del desastre. ¿Cuánta gente está metiéndose a hacer ejercicio, verdad? Y qué bueno si usted hace ejercicio, adelante, ¿verdad? Dedíquele el tiempo necesario, suficiente. Hacer ejercicio, ejercitarse en los clubes, ¿verdad? Ejercitarse y cuidan su salud y su alimentación, pero no cuidan su alimentación espiritual. No cuidan ejercitarse en la vida cristiana. Cada día se hacen más obesos espiritualmente, orgullosos por todo lo que saben, pero no están sirviendo a nadie. No podemos evitar la reacción negativa de alguien cuando hacemos lo correcto. Espérela. La gente va a querer que le digamos como el Señor Jesucristo dijo de los muchachos en las plazas, ¿os tocamos flauta y no bailasteis?
Os endechamos y no lamentaste. O sea, la gente espera que tú hagas lo que quieren. Pero no todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hechos 4:18, por favor, hermanos. Subraye esta porción en su Biblia, regrese a ella frecuentemente cuando se vea presionado, tentado a no enfrentar los problemas como Dios quiere. 4:18 de Hechos, todos juntos, dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir firmeza, valor, porque Dios estaba con ellos y ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Hacer lo correcto, aunque vengan problemas, hermanos, no va a ser nuestro mundo más perfecto, pero sí va a ser nuestro mundo menos malo, porque nos va a evitar problemas posteriores. Dios quiere que obremos al hacer lo correcto de varias maneras. Léanlas conmigo. ¿Cómo quiere Dios que obremos al hacer lo correcto? Léanlas conmigo. Su palabra es la guía para hacer lo correcto. Siguiente. Controlándonos, no perdiendo los estribos. Con amor, el amor también implica firmeza. Con amor, fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios. Y con valor, Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si va a hacer lo correcto, hágalo así, y Dios le va a bendecir. Lo hemos visto en nuestra vida, los cristianos, que nos hemos atrevido a hacerlo. Aunque nos ha costado a veces el trabajo, aunque nos ha costado a veces que a alguien me deje de hablar, si estoy haciendo lo correcto como Dios quiere y de esta manera, Dios me va a prosperar. Pero si no, si me subo en el barco de, no, ahorita en esto no hago lo que Dios quiere, porque no, va a venir problemas, entonces ese barco va a ser una piedra de tropiezo en su vida. Húndalo ya. El último barco de hoy. El barco de la transformación. ¿Lo leen, por favor, otra vez? Esta opción la llegamos a tener cuando pensamos que la conquista espiritual, el crecimiento espiritual, el avance en nuestra vida se logrará solo con el tiempo, la asistencia a las reuniones y el compañerismo cristiano. Pensamos que el hecho de cambiar en mi carácter, crecer adelante, cuando nos entregamos a Cristo, muchos de nosotros, sí o no, adentro de nuestro corazón anhelábamos ser distintos. Cuando nos entregamos a Cristo, muchos de nosotros anhelamos que las situaciones a nuestro alrededor cambiaran. Pero tristemente en la vida de algunos cristianos parece que las cosas nada más se modificaron un poco, pero pasan los años y siguen igual. Siguen siendo las mismas personas y haciendo las mismas cosas. Parece que esa transformación no hubo. Y a veces pensamos que eso va a ser muy fácil, que se va a dar sencillamente. No queremos cambiar nuestros hábitos, o si lo queremos, no estamos pagando el precio. Queremos cambiar nuestra forma de pensar, dejar malas actitudes que nos aprisionan, que nos hacen daño, áreas del carácter que nos dan problemas, queremos dejarlas, que lastiman a otros, pero a veces tomamos el camino equivocado para lograrlo. Queremos ser cristianos espirituales, pero no queremos pagar el precio, o a veces pensamos que el precio es demasiado alto. ¿Se acuerdan de un hermano en algún lugar? Nos dijo a los pastores: hermanos, yo siento que ustedes cuando están orando, baja una nube y ahí en su casa se llena de nube y el Señor está con nosotros. No, le dije, expliquemos, no. Es que yo veo que sus vidas, esto y aquello, pues qué bueno que vean nuestras vidas algo, pero el punto es que todos tenemos que esforzarnos para que la transformación de Jesús en nuestra vida sea una realidad.
Queremos ser cristianos espirituales, pero no queremos pagar el precio. Nos desviamos a otras cosas que nos distraen del verdadero crecimiento espiritual. Hermanos, la conquista de nuestra vida espiritual, de nuestro carácter, de nuestros hábitos, de nuestras actitudes, exige tres cosas. Primera, exige una entrega continua y no conformarnos a este mundo. ¿Qué dice Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, ustedes, por favor. No os conforméis a este siglo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cuál sea la buena voluntad de Dios. Exige una entrega continua de nuestro ser. Aquí estoy, Señor, necesito ser moldeado. Transfórmame, no me conformo a este mundo, rechazo esos moldes. Yo sé que está mal, Señor, lo rechazo. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se aleja de las malas influencias. Segunda cosa, la conquista espiritual exige dejar que la palabra de Dios haga su obra en nuestras vidas. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice ahí que la Biblia nos debe enseñar, que a veces nos va a corregir, que la Biblia nos va a reprender o redarguir, y que también la Biblia nos va a instruir. Si yo no dejo que la Biblia me instruya, me corrija, me reprenda y me enseñe, no voy a cambiar. Es por eso que tengo que acercarme a este libro y estudiarlo. ¿Cuántos cristianos creen que este libro es de Dios, pero no se dejan dirigir por este libro? Si yo voy a transformarme en mi vida cristiana, es porque este libro me va a transformar. Y tercera cosa, la transformación exige someternos al poder ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer en medio de las luchas. ¿Quién nos da el poder de hacer lo correcto? ¿Quién nos da el poder de hundir esos barcos? De hundirlos para siempre. Y Señor, no vuelvo a tomar esos caminos. ¿Quién nos da el poder de rechazar la tentación, de levantarnos de nuestro desánimo? ¿Quién nos da el poder de ayudarnos a vencer ese pecado que nos molesta? ¿Quién nos da el poder si no es el Espíritu de Dios? Nosotros no podemos con el pecado solos. Solamente el Señor en nuestras vidas puede con él, si yo me someto y pido de su poder. Miren Romanos 8 y ahí terminamos, por favor. Romanos 8. Leamos todos juntos. Romanos 8, versículo 2 y el 12 y el 13. Desde el 1 les leo yo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado dice que yo tengo que pecar y que no puedo hacer nada al respecto. La ley del Espíritu dice que yo no tengo por qué obedecer al pecado porque Cristo mora en mí. Y entonces dice el 12 y el 13, todos juntos: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, no le debemos nada a nuestra vieja vida. Nuestra vida de pecado ya quedó atrás. Nuestros pecados han sido perdonados. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para vivir por encima
por esa ley del espíritu de vida. Y si nos sometemos al espíritu de Dios, vamos dejando atrás esos pecados en nuestra vida, vamos dejando atrás esa vida, porque por el espíritu hacemos morir las obras de la carne. Es un sometimiento a su poder para obedecer en medio de las luchas. Hermanos, ¿qué hacemos cuando estamos frente al reto de crecer? A veces nos dejamos llevar por otras cosas. Muchas opciones se cruzan en nuestra mente, enfrente de nosotros. A veces el afán diario, las diversiones, el cansancio, otros hábitos roban nuestro tiempo y no avanzamos en la conquista de nuestra vida haciendo estas tres cosas. Presentándonos a Dios, dejando que la palabra haga su obra en nuestras vidas, pidiendo el poder de su Espíritu. Dejamos los hábitos de leer la Biblia, de orar, de congregarnos, de aprender en la iglesia con nuestros hermanos, los dejamos para segundo término. No damos el paso, no sabemos cómo dar el paso de crecer en la fe y no nos interesa buscarlo, entonces no vamos a crecer. 3 barcos que hay que hundir. Porque si no los hundimos, nos vamos a hundir con ellos. Si no hundimos estos barcos, usted se va a hundir con ellos, tarde o temprano. El barco de la confianza en el hombre, de no hacer lo que debemos y de transformación sin esfuerzo. No hay atajos para la vida cristiana, espiritual, creciente y madura. Es un camino de disciplina con el poder de Dios, donde insistimos en ser sus discípulos. Ojalá que usted los hunda hoy para que no se vaya usted a hundir con ellos.